Uno de los factores más importantes y relevantes dentro de una empresa es el recurso humano. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué hace una empresa sin su recurso humano? De hecho, dentro de la visión de la empresa y de los fundamentos de lo que es una empresa, las personas están siempre en primer lugar. Es por eso que generar una buena y una correcta gestión de recursos humanos es un elemento fundamental dentro de lo que queremos hablar nosotros en la gobernanza empresarial, gobierno corporativo, pero en particular en el subconjunto que estamos viendo, que es la gobernanza de tecnologías de información. Es por eso de que los recursos humanos, tanto en el gobierno corporativo como en el gobierno de las TI, siguen siendo un elemento y un eje fundamental. Las prácticas de gerencia de sistemas de información reflejan la implementación de políticas y procedimientos desarrollados para diversas actividades gerenciales relacionadas con los sistemas de información, tal como lo veíamos en cápsulas de videos anteriores. En la mayoría de las organizaciones, el departamento o la gerencia de sistemas de información es mirado como una gerencia de servicio. Pero hoy, sin embargo, sistema de información se ha convertido en la parte integral de todas las fases de la operación de una empresa. Entonces su importancia continúa creciendo año tras año y hay poca probabilidad de que esta tendencia se revierta. Los auditores deben entender y apreciar el grado al que un departamento o una gerencia de sistema de información sea bien administrada y debido a lo crucial que es esto para lograr los objetivos de la organización. Las actividades de la gerencia para revisar las formulaciones de políticas y procedimientos y su efectividad dentro de la gerencia o el departamento de sistemas debe incluir prácticas tales como la administración de personal, contrataciones, administración de cambios de tecnologías de información. Entonces, lo que refiere la administración del recurso humano o la administración de personal, básicamente nos dice que esto se refiere a las políticas y procedimientos de la organización para la contratación, promoción, retención y terminar contratos. La efectividad de estas actividades a medida que se relacionan con la función del sistema de información impacta la calidad del personal y el desempeño de las funciones de sistemas de información. Antes de mencionar cada uno de ellos, veamos algo muy importante. El auditor debe estar en conocimiento de los problemas de administración de personal, pero esta información no se considera parte de la auditoría, debido a que es subjetivo y la auditoría debe ser objetiva. Entonces ahí, ojo en eso, porque una cosa es conocer y otra cosa es evaluar. Partamos viendo cuáles son los elementos que se deben contemplar. Primero vamos a hablar sobre la contratación. Las prácticas de contratación de una organización son importantes para asegurar que se escoja el personal más eficiente y efectivo y que la empresa cumpla con los requisitos legales de reclutamiento. Algunos de los controles comunes que nos dice Isaka sobre este punto es, primero, la verificación de antecedentes, acuerdo de confidencialidad, establecer una fianza para los empleados para proteger no contra pérdida, por ejemplo, si hacen manejo de bienes de la empresa, por ejemplo, en las empresas estatales, los jefes de adquisiciones firman y entregan sus bienes si es que ellos cometen un fraude o un mal uso de los recursos públicos. Acuerdos sobre el conflicto de intereses, acuerdos de no competencia, etcétera, etcétera. Y asociado a esto tienen riesgos. Por ejemplo, es posible que el personal no sea el adecuado para la posición en la cual lo estamos reclutando. Es posible que no se lleve a cabo la verificación de las referencias. El personal temporal y los terceros pueden introducir riesgos fuera de control. Además, es posible que la falta de conciencia de los requerimientos de confidencialidad conduzcan a comprometer el ambiente esperado de la seguridad global a nivel general. Luego de eso también tenemos los manuales de empleado, que estos deben ser distribuidos a todos los empleados al ser contratados y deben explicar
puntos tales como, por ejemplo, política y procedimientos de seguridad, expectativas de la compañía, beneficios de los empleados, políticas de vacaciones, reglas de tiempo extra, otro trabajo, cómo se van a evaluar el desempeño, procedimientos de emergencia, acciones disciplinarias por distintos temas. En general debe existir un código de conducta publicado, ojo con eso, para la organización que especifique la responsabilidad de todos los empleados en la organización. Dentro de las políticas de promoción deben ser justas y comprendidas por los empleados. Las políticas deben estar basadas en criterios objetivos y tomar en consideración el desempeño y el nivel de instrucción, así como la experiencia y el nivel de responsabilidad individual. El auditor debe asegurar que la organización eh, eh, y el Departamento en general de Sistema de Información tengan políticas y procedimientos de promoción bien definidos y además, no solo definidos, los esté cumpliendo. En capacitación o entrenamiento, todos los empleados deben recibir entrenamiento de manera habitual, basado todo esto en las áreas en que les falte experiencia y conocimientos. Esto es especialmente importante para los profesionales de sistema de información donde la tecnología van cambiando año a año. Y esto es un rápido ritmo de cambio de las tecnologías y los productos. El entrenamiento cruzado, además, es una buena táctica porque yo puedo mandar a capacitar no todos, sino que a agentes muy particulares entre empresas que se encarguen de capacitar al resto. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Pasa de que hay que tener en cuenta los riesgos de que las personas que se van a capacitar pueden en algún momento llevarse el conocimiento que nosotros hemos pagado para que lo obtenga. Eh, Dentro de los cronogramas y los reportes de tiempo, la preparación de un cronograma adecuado va a permitir una operación y uso más eficiente de los recursos de cómputo o de la infraestructura tecnológica de la empresa. El reporte de tiempo permite a la administración monitorear el proceso de calendario y cómo se ha cumplido este. Y la gerencia o administración entonces van a poder determinar si el personal escogido es el adecuado y si la operación está funcionando de manera eficiente. Es importante que la información que esté siendo introducida o registrada en dicho sistema sea exacta. El reporte de tiempo puede ser una fuente excelente de información para los fines de gobierno de tecnología de información. Uno de los recursos más escasos en tecnología de información es el tiempo. Y su debido reporte definitivamente ayudará a administrar mejor este recurso que es limitado. Esta información puede ser útil para la asignación de costos, medición de los KPI o los KGI y analizar las actividades que realizan cada uno de nuestros empleados. Lo que es la evaluación del desempeño de los empleados, la evaluación de los empleados debe ser una norma y un tema habitual para todo lo que es el personal de tecnología de información. Si el departamento o la gerencia de recursos humanos, o sea, la gerencia de recursos humanos debe asegurar que los gerentes del área de sistema de información y los empleados fijen metas y resultados esperados mutuamente acordados. La evaluación puede ser aplicada en función de las metas solo si el proceso es objetivo y neutral. Vacaciones, un tema muy importante. Eh, el disfrute de las vacaciones legales y días feriados asegura que una vez al año como mínimo alguien que no sea el empleado titular realice una función de trabajo. Esto reduce la oportunidad de cometer actos indebidos e ilegales. Durante este tiempo puede ser posible que se descubra una actividad fraudulenta por parte del vacacionado, el que anda de vacaciones, siempre y cuando no haya habido conspiración entre los empleados para cubrir las posibles discrepancias. Eso también es importante considerar, de que no siempre el que reemplaza a una persona sea el mismo. A eso quiere decir lo que acabo de mencionar. La rotación de puestos provee un control adicional entonces, y esto se hace para reducir el riesgo de actos fraudulentos o maliciosos. Y esto se debe a que el mismo individuo no realiza las mismas funciones todo el tiempo.
Esto genera la oportunidad para que un individuo que no es la persona asignada regularmente realice el trabajo y se dé cuenta de posibles irregularidades. Y lo que son las políticas de finalización del contrato, eh, se deben establecer políticas, la vamos a mencionar acá para que quede más clara, porque este es un detalle importante a considerar dentro de la empresa. Se deben establecer políticas escritas para la terminación de contratos que indiquen pasos claramente definidos para el retiro de un empleado. Es importante que las políticas se estructuren para brindar la protección adecuada a los activos y datos de la organización, y las prácticas de terminación de contratos deben considerar tanto los retiros voluntarios como los involuntarios, por ejemplo, despidos inmediatos. Para ciertas situaciones, tales como las terminaciones involuntarias bajo condiciones adversas, la organización debe tener procedimientos claramente definidos y documentados para escoltar al empleado retirado fuera de las instalaciones de la empresa. Sin embargo, en todos los casos se debe aplicar algunos procedimientos de control, por ejemplo, la devolución de toda la llave de acceso, tarjetas y distintivos de identificación para prevenir un posterior acceso físico fácil a las instalaciones, eliminar la revocación de la identificación para iniciar sesiones en los sistemas, bloquear las contraseñas también, notificar al personal apropiado y al personal de seguridad respecto al cambio de la situación del empleado retirado, corregir y modificar las rutinas de pago final para eliminar al empleado de los archivos vigentes y no se le vaya a pagar sueldo posteriormente, realizar una entrevista de terminación de contrato para recoger una opinión sobre la percepción que tiene el empleado sobre la administración, y hay que devolver todos los bienes de la compañía que el empleado tenga en su poder. Las prácticas de outsourcing se refieren a la forma en que la organización obtendrá las funciones de sistema de información requeridas para soportar el negocio. Las organizaciones pueden realizar todas las funciones de sistema de información localmente, que esto se conoce como insourcing, en una forma centralizada, o tercerizar todas las funciones a través de externalización de servicios. La estrategia de tercerización debe considerar cada función del sistema de información y determinar qué método permite que la función del sistema de información alcance los objetivos de la empresa. Entonces, en base a eso, tenemos que la entrega de funciones del sistema de información puede incluir primero las funciones internas, el insourcing, donde todo es totalmente realizado por el personal de la propia empresa. En cambio, la externalización o el outsourcing, todas las actividades son totalmente realizadas por personal externos de un proveedor externo. Y un modelo híbrido nos dice que se realizan las actividades a través de una mezcla de personal de la empresa y de un proveedor externo. Y para esto se puede incluir consorcios, personal suplementario, entre otros. Los lugares o las fuentes de presentación del servicio, tenemos Insight, esto es, el personal trabaja en el sitio de nuestra empresa. Outside, fuera del sitio, que también es conocido como Nurture. El personal trabaja en un lugar distante de la empresa y se comunica de forma virtual. O el offshore, que es distinto que el nearshore, ojo con esto, que es en el extranjero. El personal trabaja en un lugar distante, en una región geográfica muy, muy separada. ¿Ok? Eh, es importante, aquí tenemos una tabla con las ventajas, desventajas eh, y riesgo y opciones de reducción de los mismos asociadas al outsourcing. Ahora, es importante mencionar de que la organización debe evaluar sus funciones de sistema de información y determinar el método más apropiado de entregar las funciones del sistema de información, y para eso puede hacerse ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿es una función central para la empresa lo que quiero externalizar? ¿Tiene esta función conocimiento, proceso y personal específico que sean críticos para cumplir la meta y los objetivos?
¿Puede esta función ser efectuada por un tercero en otro lugar por el mismo precio o por un precio más bajo? ¿Tiene la empresa experiencia administrando a terceros y usando comunicación en lugares distintos? Entonces, al realizarse la estrategia de outsourcing, el comité de dirección de sistema de información debe revisar y aprobar esta estrategia, no puede ser de la nada. En este punto, si la organización ha elegido usar la tercerización, debe seguir un proceso riguroso que incluya, por ejemplo, definir la función del sistema de información que va a ser tercerizada, describir los niveles de servicio requeridos y las medidas mínimas a ser cumplidas, conocer el conocimiento de las habilidades y la calidad deseada que se espera de nuestro proveedor y conocer la información actual del costo local para compararlo con las ofertas de terceros. Ahora es importante de que cuando se va a externalizar, mucha de esta externalización no es solo de personal, sino que también los activos de información y los servicios asociados a plataformas tecnológicas se externalizan. Entonces se debe asegurar que los controles de seguridad y las definiciones de servicio y los niveles de entrega de servicio estén en los contratos. Y para eso nosotros podemos encontrar distintos aspectos a medir dentro de los servicios que se pueden externalizar. Tenemos, por ejemplo, el cloud computing, la computación en la nube. ¿Cuál va a ser el tiempo de respuesta, por ejemplo, si se caen los servicios? Por lo general, la mayoría de los proveedores ofrece 99.9% de uptime. Pero ¿y qué pasa con ese 0,01%? Es importante para la empresa saber qué sistema crítico tiene corriendo en otras plataformas. La externalización de informes de auditoría de terceros. ¿Voy a tener una auditoría externa constante? ¿Y esa auditoría qué se va a encargar de hacer? ¿Cuál es el provecho y los beneficios que voy a sacar como empresa de esa auditoría? Todos estos recursos tienen que estar gobernados y tienen que ser, aparte de estar gobernados, esta gobernanza tiene que ser auditada. Entonces, ¿puedo externalizar el gobierno? Es una muy buena pregunta que no podemos hacer. Hay empresas que se puede externalizar el gobierno, las decisiones. Pero no siempre es bueno tener intervenida la empresa por un tercero porque básicamente no conoce la cultura organizacional de la empresa misma. Y finalmente tenemos que preocuparnos de medir la capacidad de planificación de crecimiento. Entonces, cuanto más grande es el crecimiento, la infraestructura que se hace es cada vez más grande también. Entonces eso puede provocar de que los costos aumenten si es que lo manejo yo mismo y puedan ser más controlables si se manejan de forma externa. En este video acabamos de ver lo importante que son los recursos humanos y lo que ISACA nos propone en relación a la gestión de estos recursos humanos. Es importante que como auditor conozca tanto la importancia, la política y los procedimientos definidos en la empresa y si estos están alineados con los estándares de auditoría que ISACA nos propone acerca de la gobernanza de la tecnología de información en su acápite recursos humanos.